Muchas gracias, Héctor, por venir, ¿eh? Es un enorme gusto, un enorme gusto. Muchísimas gracias. ¿Cómo era esa infancia en Bragado y cuánto tuvo que ver la radio en esos recuerdos, ¿no? Que vos ¿Cuánto tenés? tuvo que ver? La radio, en esos... escuchar la radio. Es tanto, mirá, lo que tuvo que ver aquel lugar con la radio y aquella crianza con la radio, que se creó una necesidad, ¿no? Primero no teníamos radio, porque era una casa muy humilde. Claro. Casa que mi padre adquirió, una casa que se caía a pedazos, ¿eh? Era de ladrillo, pero en cualquier momento, la noticia imprevista. Algunas habitaciones con piso de tierra, así que una radio era medio un lujo. Claro. Se trataban de atender las otras necesidades para vivir con dignidad. Por ejemplo, yo iba a la escuela con zapatos, siempre, y tenía 2 guardapolvos que me hacía mi madre, y se planchaban, pero impecablemente. Un poco si hay miseria que no se note, era la cuestión, ¿no? Y nace ahí un encanto por la radio, y no teníamos radio, yo escuchaba en la casa de mi tío, que vivía en la esquina, y un día otro tío mío vende una radio, y la compra mi papá 5 pesos por mes, era 15 que se la vendió. Era barato para ese momento. Que eran radios que se armaban en Bragado, no eran de marca. Trae mi padre la radio a casa. Un acontecimiento. Escuchábamos todo. De la mañana a la noche escuchando radio. Yo iba a la escuela, volvía, nos poníamos a escuchar radio. Y después hubo un acontecimiento muy interesante que se quedó en mi vida para siempre. Cuando muere mi padre, que muere cuando yo tenía 10 años, muere en el año principio 49, mi madre guardó un luto cerradísimo, rigurosísimo. Y eso incluía la radio. E incluía la veda de la radio, porque la radio era diversión. A los 3 meses me dice una tía, ya podés escuchar la radio, porque notaban mi desesperación. Yo iba a escuchar radio en la casa de mi tío. Mamá, ¿podemos prender la radio? Prendamos la radio. Mi mamá había caído en una depresión extraordinaria. No sonreía, yo creí que no iba a sonreír más esa mujer. Y no hay nada peor para un pibe que ver a su madre mal. Claro. Veo que a veces, después que se le pasa el enojo a la madre, los nenes le dicen, reíte, reíte. Lo dicen así, desde el punto de vista. Claro. Pero la risa sería una demostración de que está mejor. Claro. Pusimos una audición que se llamaba El Relámpago. Iba por Radio El Mundo y se supone que era un diario. Y había cómicos de primera, libretos de Coronato Paz, todo buenísimo. Iba al mediodía, auspiciaba un aceite llamado Olavina y se hacían los primeros concursos. Si vos, en vez de decir hola en tu casa, decías Olavina, te ganabas un premio. Claro. Eran las primeras comunicaciones telefónicas. Claro. Y me di vuelta y mi madre estaba sonriendo. Ahora me doy cuenta que en aquel momento yo empecé a pensar que la radio hacía milagros. Claro. Porque había logrado la radio, ese programa, ¿cómo yo no lo iba a amar si había logrado que mi madre sonriera? Y así empezó el gran amor por la radio. Ya había empezado antes, porque mi padre era peronista. Es decir, tenía una gran admiración por el coronel Perón, porque él había sido boyero, primero boyero, después peón de campo, entonces yo sé muy bien lo que era el estatuto del peón. Claro, cómo les cambió la vida, ¿no? Ni bien sale, y claro, ahí mucha gente entendió que tenía algún derecho. No mi padre, porque mi padre leía, a pesar de que había aprendido a leer y escribir en una chacra, mi madre también, pero era un hombre interesado. Entonces ocurre que viene el tema peronista, tan fuerte, tan arrollador, tan justiciero,
Y mi padre sabía muy bien de qué se trataba. Había gente que no sabía que tenía esos derechos. Claro. No lo sabían. Claro. Yo como, ¿qué es esto? Nadie se lo iba a enseñar tampoco, ¿no? Ah, no, no había ningún interés. Claro. Perdé cuidado. Seguro, claro. Y escuchábamos todos los discursos. Y había debates en la casa de mi tío, que era opositor, que siempre se opuso a Perón, pero era gente con la que se podía hablar, y yo escuchaba. Claro. Y cambiaban impresiones. Mi padre, mi tío, era gente joven. Mi padre tenía 43 años todavía, Claro. murió a los 46. Y no te imaginás cómo aprendí. De ahí resulté inexorablemente peronista. Claro. Y empecé a seguir. Cuando hablaba Perón, había cadena nacional. Y era muy bueno que hubiera cadena nacional, porque era fundamental las cosas que decía. Y vos te asombrabas cuando el hombre... Vos debés tener grabaciones, Sí, claro. de lo que llamaban clases magistrales. Sí. Hablaba sobre economía y era una maravilla. Y Ay, no es que sobre le todo. aplaudieran para chupar las medias. Lo aplaudían porque francamente era algo extraordinario. Era una clase. Sí, eran clases, Eran eran clases. Cuando él hablaba de lo que había que hacer, desde luego que el opositor seguía siendo opositor. Pero una vez un político me dijo, mire, mi padre, había dos partidos opositores de peso, Sí. los conservadores y los radicales. Claro. Este era un médico conservador y el hijo me contaba algunos años después que había venido en razón de un congreso médico y habló con Perón y dijo, me costó mucho no hacerme peronista. Los grandes acontecimientos del país pasaban por la radio hasta los 50 largos que empiezan a incluir también la televisión. Pero la vida, en gran medida, pasaba por la radio, Felipe. Claro, ahí era el centro de la casa, ¿no? Marcaba los ritmos de la casa, ¿no es cierto? Marcaba los ritmos de la casa. Sí. Había además una programación muy interesante. Vos tenías un tipo de radioteatro por la tarde que eran de ambiente rural. Y diríamos de segunda categoría, donde los malos eran muy malos y los buenos muy buenos. Yo me acuerdo de los radioteatros de los 40-50, fines de los 40-50, Radio del Pueblo, Radio Porteña, Radio Mitre, que eran sobre ambientes rurales. Claro. ¿El negocio cuál era? Dar el radioteatro por radio y después ir al interior, hacer giras. Claro. Inclusive no había terminado todavía el radioteatro y hay famosas anécdotas. Siempre había lo que en teatro se llama un traidor, el malo, Claro. perverso. Y ese malo, traidor y perverso era en los pueblos perseguidos y le querían pegar. Y a algunos le regalaban cosas, A ¿no? los buenos le regalaban cosas. Claro. A menos que hubiera también un tipo malo y se hiciera solidario con Claro, el malo. claro. Pero eso no creo. Totalmente, no. Era muy divertido. ¿Y cómo tomaste coraje para venirte a Buenos Aires, al ISER? Bueno, había que tener coraje. Vos dijiste, había que tener coraje. Coraje y decisión, que un poco la decisión te la da el convencimiento de que no solamente te gusta lo que estás haciendo, sino que te apasiona. Claro. Las mejores cosas de la vida, aunque te equivoques, se hacen mejor si se hacen apasionadamente. Seguro. Claro. El amor más lindo es el apasionado. Aunque dure el tiempo del enamoramiento, Sí. no importa. Claro. No importa, el amor más lindo es el apasionado. Y yo empecé a sentir apasionamiento por la radio. Tenía que tener un plan B porque hice un convenio con mi madre. Primero, estudiar. Claro. Yo le escribí una carta a Carrizo, que era a la sazón director artístico de Radio El Mundo. Y fíjate, me hizo contestar. Yo le preguntaba, una carta de puño y letra, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio, para ser locutor, concretamente. Y él me hace contestar por Miss Reedy
que era la secretaria de los que habían sido los dueños, los ingleses, diciéndome que tenía que tener título secundario, cursar el ISER, Claro. y una cosa que me causó gracia, esa nunca la pude lograr, una vasta cultura. Qué aporte lindo hacía Carrizo. Buenísimo. Fíjate vos, Y que te como quería el medio, como quiere el medio Antonio, Claro. que se encargó de eso. Y eso pesó para mí, pesó a favor, para empezar Claro. a inquietarme por algunas cosas que tenía que saber. Hay cosas que si trabajás por radio no las podés ignorar, Seguro, seguro. elementalmente, no para hacerte el culto. No, sino para... Pero tenés que conocer algo de filosofía, tenés que conocer historia elementalmente, tenés que conocer de todo un poco y leer todo lo que venía, todo lo que venía. Hice la escuela secundaria y me vine a Buenos Aires haciendo un pacto con mi mamá, que era que yo a los 2 años la iba a buscar. A los 2 años la fui a buscar, ni bien me recibí, fui, y porque enseguida empecé a trabajar, enseguida mejoraron las cosas, pero yo tenía un plan B, me había conseguido un trabajo en la administración pública, por si las moscas. Claro, claro. Porque vos no podés ejercer tu bohemia si hay gente que depende de vos. Claro. Y la familia es Sí, indudablemente sí, sagrada, y las responsabilidades que la vida te ha dado, si tu madre te dio toda su protección y todo su amor, corresponde que sea lo mismo del hijo hacia la madre. Totalmente. Entonces no hubo necesidad de usar el plan B, porque yo empecé a trabajar y no he parado. Claro. En Radio Argentina, ¿no? En Radio Argentina. Empecé y no he parado. LR2. LR2 Radio Argentina, y estaba ya en Santa Fe 2043. Que después estuvo Del Plata ahí, me acuerdo, Claro. porque ahí lo vi Sí. a Lalo Mir en una ocasión que yo Sí, fui sí. por un reportaje, me llamaron. Ahí cerca de los cines. No estaban los cines. En ese momento no había cines. No, claro. Los cines fueron construidos después, en los 60 largos. Pero ahí estaba Radio Argentina, que yo iba mucho, inclusive cuando venía de Bragado, de visita a la capital, que eran unas visitas muy, muy especiales, porque teníamos que averiguar qué camionero venía sin acompañante. Ajá. Éramos todos amigos, nos conocíamos Claro. todos. Fulano de tal va tal día a Buenos Aires sin acompañante. Horarios insólitos te podían tocar. Bueno, ¿a qué hora salís? Claro. ¿A qué hora puede salir un Claro. camionero? 5 de la mañana, 4 de la mañana, claro. 4 de la mañana, Claro. 5 de la Claro. mañana. Claro. Entonces, Sí. bueno, yo me levantaba porque no había plata Para el colectivo. para el colectivo. Claro. Yo quería venir porque anunciaban debuts en la radio, en vivo, con público, que yo no me quería perder. Claro. Entonces, juntaba plata de a poquito, de a poquito, de a poquito, y venía con una línea La Florida de colectivos hasta Luján. Y de Luján, el 57 hasta Palermo. Claro. En la calle Araos paraba. Me venía a la radio, ya me venía con todo averiguado, Claro. de tipos piolas que tenían extraordinaria riqueza y podían viajar y saber qué colectivo te llevaba a tal o cual Claro. parte. Claro, claro. Para mí era una extraordinaria riqueza que un tipo dispusiera de plata para viajar Para tomarse un y para colectivo. quedarse en un hotel. Claro, completamente. Bien, entonces ya más o menos iba a las radios, ya tenía todo pensado y programado, si sabía Claro. la programación de memoria. Claro. Yo si querés te Claro. digo la programación de Radio Nacional de Memoria, por Claro. ejemplo, que es donde yo trabajo. Claro. Bueno, así me la sabía cuando yo era chico. Iba a las radios, esperaba a ver el horario del tren, el Sarmiento, o me quedaba sin dormir hasta la hora que fuera para tomarme el colectivo, porque Claro. no era cuestión de ir a un hotel. No, lo daba. No era posible, No daba. pero lo disfrutaba tanto, era como ir a Disney. Lo que debe ser hoy para un chico ir a una de esas atracciones que son tan Claro, populares, claro. era para mí ir a una radio y ver esa gente en vivo. Hermoso.
impresionante.